181 segundo nivel. Capítulo 181 Duo de nivel 2. Era el tercer día después de que el departamento de la guardia comenzara a usarlo. Comenzó la segunda tanda de mejoras. Niños, ancianos, científicos, a todos les inyectaron uno tras otro. No era para todos a la vez, sino que estaba dirigido a los jóvenes, los ancianos y el personal de alto rendimiento. A pesar de esto, nadie estaba insatisfecho, porque mientras la calificación del tratamiento aumenta hasta cierto nivel, se podía obtener gratis. Esforzarse significaba que era solo cuestión de tiempo. Las decisiones de alto nivel de la organización no podrían estar equivocadas. Estamos aquí. Tras 9 días de viaje, la nave espacial llegó al agujero de gusano. A diferencia de la vez anterior, cuando no pude ver nada dentro de la cabina sellada, esta vez Anduoduo lo vio con sus propios ojos. Cuenta atrás para el despliegue. Fatal. CV2. Aumentar 1. La pequeña cápsula que contenía a Chusien y Anduoduo salió volando y se acercó lentamente. Cuando estaban a menos de 10 metros de distancia fusionen, pensó en silencio. Confirmado. Se utilizó un nodo espacial. El proceso no tuvo nada de inusual y, para entonces, la cápsula ya había entrado en el agujero de gusano. Tararear. Anduoduo se desmayó de nuevo. Chusien estaba completamente lúcido. La última vez que vino se sintió un poco mareado, pero después de varias mejoras mentales, no se vio afectado en absoluto. Un agujero de gusano. Conectaba galaxias separadas por varios años luz, pero se podía llegar a una en cuestión de minutos. Era más que simplemente más rápido que la luz. Cuando una persona común y corriente la atravesaba, su cuerpo salía disparado hacia adelante mientras su alma la perseguía desde atrás. Era imposible no desmayarse. ¡Zas! La cápsula tripulada abandonó el agujero de gusano y regresó al sistema solar. Fusible. Con esto, todo el agujero de gusano quedó bajo su control. Esta vez había fusionado 3, uno de ellos fue un premio de medalla. 2 de ellos fueron canjeados justo después de que no se había registrado desde que recibió su orden de transferencia. Por lo tanto, sus nudos excedentes volvieron a estar vacíos. Pasó media hora. Fingió despertarse. Para entonces ya había abordado la nave espacial que regresaba a la Tierra. El viaje de ida había durado 20 días. El viaje de vuelta duraría aproximadamente lo mismo. Aunque la Tierra se movía constantemente hacia adelante, su velocidad era demasiado lenta. Aún tardaría más de 15 años en llegar a las proximidades del agujero de gusano. Empieza a encogerte. Con un pensamiento, el diámetro del agujero de gusano comenzó a cambiar, aunque era extremadamente pequeño. Chusien no tenía intención de cerrarlo directamente. El agua aún no estaba lo suficientemente turbia, necesitaba removerse más. Esta vez estaban en una nave de transporte y la cabina giratoria de gravedad tenía mucho espacio. Tras familiarizarse brevemente con la cabina, Chusien hizo una seña. Truco Duoduo, ven aquí. 10 segundos después, Anduoduo volvió a transformarse en una pequeña persona azul. En los días anteriores, ya había sido mejorado 6 veces, alcanzando el límite de una forma de vida de nivel 1. El fluido de mejora genética de nivel 2 que acababa de usar en ella era diferente del fluido de mejora de nivel 2 que usamos para despertar su percepción. Para que otros poseyeran percepción mental, necesitaban el nivel 3, que aparecía junto con el control de la energía genética. Quizás debido a su transmigración, Chusien pudo dejar que su poder mental penetrara y percibiera las cosas aun siendo una forma de vida de nivel 2. Hermano Sien, esta vez es diferente a antes. Tras la mejora, Anduoduo sintió que su velocidad de pensamiento había mejorado enormemente. Su visión, su sentido del olfato, incluso su piel podía percibir claramente el flujo de aire. Fue una mejora fundamental en comparación con las mejoras anteriores. Es normal, no hagas demasiadas preguntas, simplemente familiarízate con los nuevos cambios. Oh, Anduoduo ascendió, reprimiendo su curiosidad. En cualquier caso, su hermano Sien no le haría daño, y ella ya no era resistente a las mejoras. Mira su piel y su figura ahora. Ellas superaban con creces a sus compañeras. Su tala de ropa aumentaba cada mes. Los cambios en el agujero de gusano fueron rápidamente comunicados a la Tierra. ¿Qué? ¿Se está encogiendo? ¿Y se está encogiendo continuamente? Tras escuchar el informe, el orador se frotó la cabeza. Aunque el incidente ocurrió después de que Chusien atravesara el agujero de gusano, no lo culpaba. Anteriormente un científico había propuesto la teoría crítica. Por encima del punto crítico se iría reduciendo a medida que aumentara el número de usos, pero no sería un proceso continuo. Si el uso cesara, la reducción se detendría. Pero por debajo del punto crítico se reduciría incluso si no se utilizara.
Ahora, parecía que ya se habían topado con esta situación. El tránsito de Chu Xien esta vez fue como la gata que colmó el vaso. Si hubiera que señalar a alguien como culpable, la mayor responsabilidad recaía en los demás, no en el último. Ahora sí que la cosa se va a animar. Era previsible que algunas personas no pudieran quedarse quietas. Antes tal vez se lo tomarían con calma, pero después de hoy, no podrían esperar. La noticia fue rápidamente difundida por todas las partes. No podemos esperar más. Exactamente, debemos aprobar el plan de inmigración de élite de inmediato. Según las estimaciones, el agujero de gusano se cerraría por completo en 3 meses, sencillamente no había tiempo que perder en discusiones. Inmediatamente se reanudó la actividad de cabildeo a gran escala. Prometía beneficios. Los últimos procesos de reclutamiento habían transcurrido con demasiada facilidad. A veces, incluso antes de enviar una invitación, la gente se presentaba para unirse al equipo. Y efectivamente el plan de inmigración de élite fue tremendamente popular. El 11 de marzo el Parlamento votó a favor de aprobar el plan de inmigración de élite, con el objetivo de inmigrar a 1 millón de personas antes de su cierre. Ante esto, Gransia no tuvo más remedio que votar un favor. Era muy sencillo. Próxima Centauri perteneció a toda la humanidad. Incluso si la Gransia utilizara su poder de veto, si otros estuvieran decididos a enviar personas al otro lado del agujero de gusano, podrían derribarlas con misiles. En la situación actual, eso probablemente desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, el compromiso se volvió inevitable. Sí, aún podrían usar el poder de veto y no involucrarse. Pero si otros países enviaban gente y la Gransia no enviaba a nadie, sería equivalente a entregar Praxima Z, lo cual también era inaceptable. El vicepresidente del Parlamento de Gransia suspiró profundamente. ¡Ay! Vamos paso a paso. Inicialmente habían accedido a dejar que Chu Xien fuera a Praxima Z, en parte porque pensaban que no se debía poner todos los huevos en la misma canasta. En aquel entonces, nadie sabía cuándo se cerraría el agujero de gusano. Si cerrara inexplicablemente confiando en la sabiduría del pueblo chino, aún podrían tener una posición estratégica. Se consideró un proyecto de semilla alternativa. Pero más tarde se supone que Chu Xien era sencillamente demasiado excepcional, quizás era mejor que regresara, y las tareas de desarrollo allí solo podían dejarse en manos de los chinos restantes, como Liu Peiqiang y los demás. Desde el principio aún desconocían la estrategia a largo plazo de la Gransia, pero la gente que los rodeaba se la revelaría cuando llegara el momento. 182 Tomar posesión. Capítulo 182 Inauguración. Después de la votación de la conferencia. Ganamos. Las familias del consorcio vitorearon sin cesar. Fue una gran victoria. Después comenzó a registrar los nombres de quienes deseaban emigrar. No todos irían. Después de todo, alguien tenía que quedarse en la tierra. Un negocio familiar tan grande, un poder tan inmenso como podría abandonarlo tan fácilmente. Solo una parte de sus descendientes se iría. En la base avanzada de la otra orilla, Fains rió incontrolablemente. Sí, qué satisfactorio. Chu Xien, Chu Xien, y si eres el primer Samdartar. Una vez que el agujero de gusano desaparece, ¿de qué servirá la Administración de Desarrollo Planetario? Su cancelación es solo cuestión de tiempo. Al pensar en esto, Fain se sintió sumamente complacido. Su familia había pagado un precio muy alto para que Chu Xien regresara. Originalmente un Samdartar había querido despedir a Chu Xien. Daxia no estuvo de acuerdo. Más tarde consiguió el puesto de primer Samdartar. Dijo que estaba contento y en ese momento lo estaba bastante, pero también sentía cierta inquietud. Ahora, se sentía genial. Sin Próxima Z, ¿para qué servía la Administración de Desarrollo Planetario? ¿Para desarrollar el aire? Era un departamento insípido e inútil. Ahora, el plan de inmigración había sido aprobado, y la base avanzada de Adarsior era el bien más preciado. Ni siquiera un puesto de director en el Departamento de Desarrollo podía compararse. Posteriormente la sala se llenó de cantos y bailes para celebrar este acontecimiento. El intercambio de aquel entonces fue genial. Por otro lado, Chu Xien también quería cantar y bailar. Tras la aprobación del plan de inmigración de élite, 1 millón de personas se marcharían. Nivel medio. De alto nivel, un número considerable de personas se marcharía. ¿A qué situación conduciría esto? Se abrirían puestos de trabajo. Anteriormente, cuando se posicionaban a favor de la inmigración, muchos de sus propios compatriotas trabajaban muy duro, incluso más que las familias del consorcio. Naturalmente, tras el éxito, llegó el momento de compartir las ganancias. De este modo, un gran número de puestos caerían en manos de su propia gente. Esta fue una de las razones por las que Chu Xien estrechó el agujero de gusano y causó problemas.
debido al consenso alcanzado por los altos mandos. La noticia era clasificada y la gente común no tenía conocimiento de ella. Auge, auge. En los días siguientes, las naves de transporte ascendieron al espacio cargadas con equipos industriales. Inicialmente el programa del espacio profundo no incluía equipos de producción, porque no había planes para establecerse allí. Ahora era diferente. Tecnología, personal, equipos industriales todos amontonados en los barcos. Muchas de las tecnologías más avanzadas del gobierno de los Estados Unidos, así como tecnologías secretas en poder de diversas potencias financieras, también fueron llevadas a bordo de la nave espacial. Y esa fue otra cosa que hizo feliz a Chu Xian, y también la segunda razón para estrechar el agujero de gusano. No había necesidad de robar ni hurtar, se servirían diversas delicias en una bandeja, y él solo tendría que coger sus palillos. ¡Qué conmovedor! Todos eran buenas personas, se merecían un premio. 17 de marzo. La nave espacial que transportaba a Chu Xian aterrizó en la primera base de vuelos espaciales. Samdar Tarchu, Samdar Taran, la oficina del Departamento de Desarrollo envió personal especialmente para recogerlo. Como primer Samdarktar, incluso tenía un coche y un chofer a su disposición. Anduoduo, tras ser transferido de vuelta, también recibió un pequeño ascenso. Subdirectora de la oficina del Departamento de Desarrollo, asistente superior. Aunque ostentaba muchos títulos, solo servía a Chu Xian. Por favor, fue recibido por el director de la oficina, quien vino en nombre del director. Andrei. Chu Xian nunca esperó que el director que Andrei, el oso polar, venga en persona. Es demasiado pedir. Mirando a Chu Xian, el director de nacionalidad osa polar, suspiró con emoción. Este joven era capaz, pero tuvo un poco de mala suerte, ya que fue trasladado a la fuerza para servir como segundo al mando de un departamento cuya duración era desconocida. La situación actual era muy similar a la del proyecto Biosfera 6 de aquel entonces, pero él no creía que fuera a ocurrir un milagro. El agujero de gusano se cerraría. Era imposible detenerlo por parte del ser humano. Incluso su superior, el director Andrei, estaba considerando un traslado para evitar hundirse con el barco del Departamento de Desarrollo. La situación evolucionaba demasiado rápido, lo que dificultaba seguirle el ritmo. Aquel producto tan codiciado pronto se convertiría en una simple tortita. La vida estaba llena de incertidumbres. Poco después, llegaron a la ciudad N-1, el Comando Central del Gobierno Unido. En el pasado, para promociones, Chu Xian tendría que visitar la división de personal, pero ahora, como funcionario administrativo de nivel 5, ya era un alto funcionario del Gobierno Unido. El jefe de la división de personal no tenía un rango tan alto como el suyo. Por lo tanto, tras la aprobación de la resolución del Consejo, Chu Xian pudo asumir el cargo directamente y no tuvo que preocuparse por otros asuntos. La sede de la Administración de Desarrollo Planetario era bastante grande. Cientos de personas trabajaban allí. La renovación fue un éxito. Formaba parte de una subciudad en expansión. Soldados de las fuerzas de seguridad custodiaban la entrada, dándole un aire solemne y digno. Al entrar por la puerta principal del Departamento de Desarrollo, vio a Andrei. Chu, me alegra verte. ¿Qué también? Muy bien. Andrei, este oso polar, era bastante adorable y respondió con seriedad a la broma de Chu Xian. Después de charlar un rato, entraron. Llegaron a la sala de conferencias. Aplausos, aplausos. Los demás Samdarktars y el personal de nivel medio y alto del Departamento de Desarrollo dieron la bienvenida a Chu Xian, su nuevo segundo al mando. Envidiar, celos, todo estaba presente. No hacía mucho, Chu Xian era simplemente su subordinado y colega, y de repente se convirtió en el segundo al mando, solo por detrás de una persona. Realmente dificultaba un poco mantener la compostura. 183 Los buenos días están contados. Capítulo 183 Los buenos días están contados. Los ejecutivos de nivel medio y alto presentes, con una edad media de 40 años, no pudieron evitar sentir que habían trabajado en vano durante 20 años, ya que Chu Xian tenía solo la mitad de su edad. Deprimente. Sin embargo, en apariencia, todos demostraron una inmensa buena voluntad. Bienvenido. No dudes en hacer pedidos si necesitas algo en el futuro. Felicidades. Mientras Andrei los presentaba uno por uno, Chu Xian saludaba a cada uno, intuyendo la confusión de pensamientos en sus mentes. No le importaba. No es que a todo el mundo le gustarán los puntos de crédito. Además, con personas de diferentes nacionalidades y colores de piel, esperar que este personal administrativo le obedeciera fielmente fuera demasiado presuntuoso.
La sede del Departamento de Desarrollo era diferente de los equipos de proyecto que se mencionan a continuación. La sede central estaba compuesta principalmente por personal administrativo. Los proyectos consistían principalmente en personal de investigación. Las capacidades de este último eran cuantificables y demostradas por los resultados, mientras que las del primero eran como ningún pionero en la literatura. Cada uno de ellos se enorgullecía de ser extraordinario. Está bien, es hora de empezar con la libretita. Poco después todos tomaron asiento. Todos. El plan de inmigración de élite lleva en vigor muchos días, y durante los próximos 3 meses, el trabajo de nuestro Departamento de Desarrollo también se centrará en este tema. Habrá pequeños ajustes en la división del trabajo de cada uno, y el ámbito de responsabilidad del Subdartarchu incluye la gestión de la primera y la segunda división del proyecto de la otra costa, así como de la sexta a la 13ª división. Tras la bienvenida, llegó el reparto del trabajo. Claramente, debido a su formación técnica, Chusien fue asignado para supervisar todos los departamentos técnicos. Finanzas, logística, recursos humanos. Estos departamentos permanecieron en manos de Andrei y los demás Subdartars, y los demás, naturalmente, no tuvieron objeciones. Los distintos Subdartars provenían de todos los entornos administrativos. Ellos tampoco estaban muy familiarizados con la tecnología, así que no hubo problema en entregárselo a Chusien. «Chu, ¿tienes alguna pregunta?», preguntó Andrei. Chusien: está bien, eso está bien, pasemos al siguiente punto. Este plan de inmigración de élite implica una gran movilización de recursos. La coordinación entre departamentos debe. Durante los días siguientes, Chusien experimentó por primera vez el poder de las reuniones interminables. Bla bla bla, bip bip bip, bla bla bla. No había sentido mucho antes en su propio laboratorio, el proyecto Biosfera 6, ni como director técnico del proyecto Otra Orilla. En cualquier caso, él era quien tomaba las decisiones. Pero ahora, al ingresar a este departamento administrativo funcional, había muchos más aspectos involucrados. Era importante saber que el principal implementador del plan de inmigración de élite era la Administración de Desarrollo Planetario. Personal, recursos, naves espaciales. Todo el trabajo de revisión y asignación tenía que pasar por este departamento, que ejercía un poder inmenso y fue realmente un momento culminante. Mucha gente se estaba beneficiando de ello. Sin embargo, esto tenía poco que ver con Chusien, porque no tenía autoridad para revisar las listas de inmigración ni para asignar naves espaciales. A lo sumo, proporcionaba algún tipo de apoyo técnico. Sin embargo, aún tenía que asistir a reuniones todos los días. Como segundo al mando, algunos asuntos requerían que se levantara la mano. Era de los que se dejaban llevar por la corriente, haciendo básicamente lo que tenía que hacer. Este Chu es bueno. Al ver a Chusien aparentemente absorto en sus pensamientos, Andrei se sintió muy satisfecho. Aunque sentía que el departamento de desarrollo, este barco eventualmente se hundiría. Pero antes de eso, sin duda sería una existencia deslumbrante. Como director, aunque tenía un poder inmenso, si el segundo al mando insistía en causar problemas, también tendría un gran dolor de cabeza. Siguiente punto del orden del día. El director de la 9ª división se ha inscrito en la lista de inmigración. Hay 3 candidatos para el puesto de nuevo director. De Asan, desde la nación insular, y Yang Han de Daxia. Sus currículos son bastante similares. Entre ellos, soy muy optimista con respecto a Yang Han. ¿Qué opináis todos? Inteligente, acordado, aprobado. Andrei ya había expresado su postura, así que ¿quién se aburriría lo suficiente como para objetar? Además, quienes tenían una visión aguda comprendieron que esto era para salvar las apariencias de Chusien. Tras la reunión de bienvenida del primer día, Chusien celebró una pequeña reunión con todos sus directores y Subdartars subordinados. Alguien había visto una vez a Chusien y Yang Han charlando y riendo. Evidentemente ambos tenían una buena relación. En la actualidad, Chusien se había convertido en un colaborador más, dispuesto a apoyar su trabajo, aparentemente sin mucha presencia, pero su posición estaba ahí. Naturalmente no podía olvidarlo del todo. Eran sensatos. Lanzar un hueso. Al fin, la carne y la sopa eran suyas. Ante este resultado, Chusien solo escuchó con entusiasmo. Probablemente llevaban demasiado tiempo repartiendo pasteles y se les había ido un poco la mano. Primero recuperaría el poder de personal para los directores y luego ocasionalmente se lo devolvería poco a poco. Lanzar un hueso y pensar que era un gran acto de bondad. Está bien, sigan así, estos buenos tiempos no durarán mucho más. Por supuesto, no se podía decir del todo que esto fuera solo una formalidad, ya que se le otorgó un puesto de nivel 6.
Yang Han había sido uno de los suyos hacía un mes y de cierto modo, eso también reforzó su influencia. 184 Yang Han toma posesión del cargo. Capítulo 184 Yang Han toma el trono. Primera Universidad de Ciencia y Tecnología. En ese momento, Yang Han estaba dando una conferencia. A diferencia de Chu Xian, quien comenzó su carrera de forma independiente después de graduarse y obtuvo una cátedra titular gracias a sus logros, Yang Han había ascendido en la jerarquía paso a paso. Profesor asistente, profesor titular, profesor asociado, era un investigador académico tradicional, por lo que no solo ocupaba cargos externos, sino que también ejerció como mentor universitario. Sin embargo, no fue mentor de estudiantes de pregrado, sino de estudiantes avanzados. Tras el cataclismo, las capacidades de los graduados universitarios eran comparables a las de quienes tenían doctorados anteriormente. Por lo tanto, la formación continua después de la graduación se denominaba estudio avanzado, y las capacidades se evaluaban mediante 4 niveles de investigadores junior, intermedio, senior y especializado. No existían títulos de doctorado ni de maestría. No había mucha gente en el aula, solo una docena más o menos. Según la normativa, tras completar la evaluación de determinadas asignaturas de estudio avanzado, los tutors se encargarían de que los estudiantes participaran en diversos proyectos para adquirir experiencia práctica. Bien, con esto concluimos el contenido sobre inmunología genética de invertebrados. Prepárense bien. A partir de mañana irás a la base del proyecto donde me encuentro para adquirir experiencia práctica. Al escuchar las palabras de Yang Han, los estudiantes de abajo estaban muy expectantes. Uno de ellos era Xue Min, amigo de la infancia de Chu Xian. Cuando estuvo en la ciudad subterránea, solo tuvo acceso a proyectos generales de investigación científica. Pero aquí, los proyectos a los que podía acceder eran mucho más avanzados y ya no tenía que pasar todo el día investigando cómo aumentar la producción de huevos. Todo esto se lo debía a Chu Xian. Chu Xian le recomendó estudiar en la primera Universidad de Ciencia y Tecnología, y nada menos que con el mentor Yang Han. Yang Han era una figura destacada en el campo de la genética animal. Era científico de nivel 2, catedrático y además subdirector de un importante proyecto. Al pensar en Chu Xian, Xue Min no pudo evitar suspirar profundamente. Sí, me pregunto cuándo lo volveré a ver, yendo a un lugar tan peligroso. No sabía que Chu Xian ya había regresado. Justo cuando estaba pensando, la voz de Yang Han resonó. Aquí. Xue Min se sobresaltó y se puso de pie. ¿En qué estás pensando? No olvides empacar y reunirte mañana a las 8 de la mañana, dijo Yang Han con una sonrisa. De acuerdo, profesor. Xue Min respondió rápidamente. Yang Han miró a Xue Min con un matiz de algo inusual. Inicialmente Chu Xian fue el mentor recomendado. En ese momento los dos no se conocían en absoluto, pero pensando que ambos formaban parte del programa del espacio profundo, le mostró cierta consideración. Sin embargo, Xue Min desconocía esto. ¿Quién hubiera imaginado que Chu Xian regresaría y se convertiría instantáneamente en su superior, superando un obstáculo que muchos no podrían cruzar en toda una vida? Era como una jerarquía militar. Un coronel es un oficial, un general de brigada es un general. Una sola diferencia de rango es un abismo. Y Chu Xian salió una vez, luego regresó y pasó de un puesto de nivel medio a través de ese abismo para convertirse en un alto funcionario del Gobierno Unido. Ya tenía 57 años. Todavía se encontraba en el nivel administrativo 7, y no sabía cuánto tiempo le llevaría ascender al nivel 6. Aunque su superior directo figuraba en la lista de inmigración, Chu Xian no tenía potestad para nombrar personal de nivel de supervisión en el Departamento de Desarrollo. Olvídalo, ya era viejo, debería centrarse en la investigación científica. ¿Para qué pensar tanto? No estaba solo. Hacía un mes que había sido reclutado por la organización del cúmulo estelar, y ahora creía firmemente en ello. La ansiedad relacionada con la edad y la posición social fue desapareciendo gradualmente. Si lo tenía, lo tenía. Si no, que así sea. Él no trabajaba por cuenta propia. En cambio, avanzaba hacia una meta grandiosa y deslumbrante, que era la conciencia de ser miembro de la organización del cúmulo estelar. Por supuesto, también se deseaba un puesto de alto nivel. En ese caso, tendría más influencia para cambiar este mundo. Yang Han recogió su plan de lección, a punto de marcharse. Bip. Echó un vistazo al contenido de su comunicador, sus pupilas se contrajeron y entonces se sintió feliz. No se esperaba tal giro de los acontecimientos. Al día siguiente por la mañana, Xue Min y una docena de compañeros de clase tomaron un coche hasta la estación de la 9ª división. Al igual que el proyecto Otra Orilla, tenía su propia base independiente. Su nombre oficial, Base Experimental 762.
Tenía una capacidad para unas 20.000 personas. Jefe Yan, cabeza Yan, en el camino, todos lo saludaron con entusiasmo. Todos habían pensado originalmente que el Samdaktar de origen japonés se alzaría con la victoria. Inesperadamente, Yang Han acabó aceptando el puesto. Al instante nadie se atrevió a subestimar a Chu Xian, el primer Samdaktar que no tenía autoridad para nombrar personal a nivel de supervisión. No tener poder de decisión no significaba no tener influencia. Si realmente apoya a alguien, podría conseguir que lo ascendieran. Yang Han fue un ejemplo. Posteriormente se inició el traspaso con el antiguo jefe. La otra parte también estaba satisfecha de completar el traspaso rápidamente, deseosa de embarcar hacia su nuevo hogar lo antes posible. Dentro del salón, ¿qué? ¿Ascendieron a nuestro mentor, jefe de la base? La docena de estudiantes que asistieron estaban aún más entusiasmados. Esto significaba que su experiencia práctica aquí sería aún más fluida en el futuro. ¿Quién les dijo que su respaldo era el jefe de este lugar? La persona que les informó de esto fue un sujeto de sección de la oficina auxiliar, quien se encargaría personalmente de organizar la división del trabajo más adelante. Comenzarían desde el puesto de asistente. Nuestro Samdaktar Chu Xian es de fiar después de todo. El Samdaktar de sección era un chino que también había sentido anteriormente que Yang Han estaba siendo tratado injustamente. Hace unos años, Yang Han reunió los requisitos para ser ascendido a jefe, pero fue sustituido por alguien que llegó de la nada. Esta vez, pensó que no había ninguna posibilidad, pero se produjo un giro inesperado. Espera, acabas de decir Chu Xian. Samdaktar. Xue Min hizo una pausa de arrepentimiento y preguntó. 185 Despliegue tecnológico. Capítulo 185 Implementación de tecnología. Xue Min pensó que había oído mal. Al oír esto, el tema de sección avanzando y dijo así es. Antes de que Xue Min pudiera hablar, uno de sus compañeros de clase fue el primero en preguntar cuál Chu Xian. Por supuesto, se trata del proponente de la teoría del gen de crecimiento rápido universal, quien ha sido designado por el Consejo como primer Samdaktar del Departamento de Desarrollo. Tras escuchar, Xue Min quedó completamente atónito. ¿Qué? ¿De verdad era él, el Samdaktar? ¿Y el primer Samdaktar? ¿No es ese el segundo al mando? ¿Lo han ascendido otra vez? Necesitaba un momento para lo mismo. La noticia fue demasiado impactante, necesitaba algo similar. Nivel administrativo 5. Según Xue Min, que persona ya era alguien importante, una figura de alto rango, y sin embargo, era su amigo de la infancia con quien había crecido. Los encuentros de la vida son realmente impredecibles. ¿De verdad era él? ¿Cuántos años tiene el profesor Chu este año? Ven, los compañeros de clase de Xue Min exclamaron sorprendidos, tenían aproximadamente la misma edad, pero él estaba a más de una docena de calles de distancia de ellos. Al otro lado, Chu Xian continuó adaptándose a su trabajo actual, y su mente ultra rápida resolvía todo tipo de problemas con facilidad. Llevaba varios días en el cargo, y había vivido en su oficina todo ese tiempo. Finalmente logró comprender en detalle el contenido del que era responsable. El programa de espacio profundo originalmente abarcaba una gran cantidad de proyectos confidenciales. Energía, materiales, aeroespacial, física. El ámbito era extremadamente amplio. Las bases de investigación que él mismo gestionaba superaban las 30, lo que parecía muchísimo. Pero todos eran departamentos en funcionamiento, simplemente sonaban impresionantes. A continuación, podría comenzar la primera fase de implementación tecnológica. Así es, despreciar. En ese momento él poseía muchas tecnologías, y Chu Xian no tenía intención de publicarlas todas bajo su propio nombre, porque no era necesario. Una vez que se uniera a una facción, la retroalimentación kármica de las tecnologías liberadas a través de sus manos también se le atribuiría a Chu Xian. En resumen, no sufriría ninguna pérdida. De lo contrario, incluso un genio polifacético tendría un límite. Además, hasta cierto punto, el valor añadido que esas tecnologías negras aportaban a su estatus disminuiría rápidamente. Podría acumular fácilmente méritos suficientes para 100 científicos. Ahora bien, si él se echaba toda la responsabilidad encima, ¿que quería alcanzar el nivel 1 al instante? ¿Y entonces qué? Tenía muchas tecnologías secretas, cientos, incluso miles. Seguir acumulándolo sería un puro desperdicio. Por lo tanto, Chu Xian no pondría a disposición el 99% de las tecnologías en su poder bajo su propio nombre, sino que las distribuiría entre sus subordinados. Para ganar méritos, para adquirir experiencia, para ganar posiciones. Esta era la forma correcta de utilizarlas. Por supuesto, no iba a revelar el conjunto completo de tecnologías de golpe, sino paso a paso,
tal como la teoría del gen de crecimiento rápido que tenía en sus manos. Versión básica, versión intermedia, versión avanzada. Para cada tecnología, el efecto de 3 iteraciones fue mejor que una implementación única en un solo paso. La implementación de la tecnología se realizaría en pequeñas unidades. Maximizar los beneficios era un principio fundamental. Después de terminar un día de trabajo, llamó a Anduoduo. Vamos a ver la nueva casa. Bueno, al salir del departamento de desarrollo, se prepararon para ir a su residencia asignada. En la ciudad de Negrados 1 se encontraba el Comando Central del Gobierno Unido con instalaciones completas. Existía una zona residencial exclusiva de alto nivel. Llegaron al lugar en un coche especial. El personal de seguridad revisaba rutinariamente la identificación de Chusien. Samdar Tarchu, bienvenido a casa. Aunque se encontraba bajo tierra, el grado de reverdecimiento era casi comparable al de las zonas residenciales de lujo antes de la catástrofe. El techo era una pantalla simulada que mostraba patrones de cielo azul y nubes blancas. Solo aquellos por encima del nivel 6 podían residir aquí. Vip observó su rostro para entrar en la casa. ¡Qué grande! Incluso tiene balcón. ¡Guau! Hermano Sien, aquí hay incluso una bañera. Anduoduo correteaba por la habitación, sumamente emocionado. Era un apartamento de 3 dormitorios, 2 salas de estar, una cocina, 2 baños, un estudio y un gimnasio. La superficie total era de casi 300 metros cuadrados. Jamás había visto una casa tan bien equipada. Su anterior habitación en el proyecto Biosfera 6 distaba mucho de ser comparable. Samdar Tarchu, por favor, háganos saber si necesita que se añada algo. Está bien, entonces le deseo una agradable estancia. Tom, tras despedir al director de la comunidad, Chusien colocó su equipaje en el dormitorio principal, bastante tranquilo respecto a esas supuestas comodidades de lujo. ¿Acaso su propio espacio dimensional, de cientos de kilómetros cuadrados de tamaño, no era más espacioso que este? Por muy lujoso o exclusivo que fuera, para él, era simplemente eso. Sigo tan inquieto incluso al irme, murmuró Chusien mientras sacaba algunos objetos personales de su maleta y los ordenaba. Justo al lado de Chusien, varios jóvenes de diferentes tonos de piel miraban fijamente una pantalla oscura. ¿Qué está sucediendo? ¿Está roto? ¿Qué demonios? Falla en el momento crítico. Quizás activó un inhibidor de señales. Como responsable de la tecnología del Departamento de Desarrollo, no le resultaría difícil conseguir algún equipo de blindaje de grado militar. Hay un error de cálculo. Qué lástima, esa chica era muy guapa, ya no puedo seguir mirando. Decepcionados, cogieron unas botellitas de líquido que tenían cerca. Al poco tiempo, todos empezaron a sentirse mareados. Con la ayuda de sus respectivas familias, habían conseguido billetes para Praxima Z y tenían previsto partir en unos días. Por eso se habían reunido para divertirse y pasarlo bien, pero no esperaban haber desperdiciado los últimos 2 días. Un instante después, todos estaban inconscientes. Realmente era algo nuevo, bastante potente. A la mañana siguiente en el hospital comunitario. ¡Ah, no! Varios gritos resuenan en la mitad de la comunidad. Habían intentado algo nuevo el día anterior y se despertaron desconcertados. Su pequeño amigo no tenía ninguna sensación. Corrieron al hospital y tras un chequeo todo terminó. Tendrás que cortarlo, no tienes salvación, de lo contrario correrás un peligro mortal. 186 llegan en multitud, se van en multitud. Capítulo 186 llegan en multitud, se van en multitud. Hospital comunitario. Sala VIP. Varios compañeros lamentablemente estaban al borde del colapso. Se ha ido, y no quedó ni un ápice. Para ellos, que apenas unos días antes estaban prosperando, esto era simplemente inaceptable. ¿De verdad no hay manera de salvarlo?, preguntó un joven blanco. Doctor, no. ¿Cómo es eso posible? Exactamente. ¿Por qué la última vez estuvo bien, pero esta vez es tan grave? Este novedoso objeto ya se había utilizado una vez antes. No sabían cómo contarles a sus familias esta terrible noticia. Realmente no podía comprenderlo. ¿Podría alguien estar atacándolos? Justo en ese momento, el médico propuso 2 planes alternativos. Trasplante, reasignación de género. Esto les dio a los pocos que quedaban un rayo de esperanza. Incluso antes de la catástrofe, estas 2 tecnologías no representaban grandes dificultades. Esta última fue descartada inmediatamente. De lo contrario, irían a casa y se lo contarían a sus padres. Tu hijo se ha convertido en tu hija, ¿puedes aceptarlo? Dios, ni siquiera podía imaginar esa escena. Probablemente los habrían matado a golpes. La primera opción era mejor, solo era cuestión de encontrar algunos donantes.
Dadas sus conexiones, no sería difícil. Este asunto debe mantenerse en secreto. Sin embargo, justo cuando todos estaban considerando contramedidas. No, no, otros 2 gritos de agonía provinieron de la sala VIP del piso superior, y el dolor que transmitían era muy familiar. El médico se sobresaltó y subió rápidamente las escaleras. Esta gente sí que sabe divertirse. Descubrió que 2 personas más habían fallecido y los análisis de sangre revelaron la presencia de los mismos componentes de la droga. Todo quedó confirmado. No es que alguien estuviera atacando específicamente a los que estaban abajo. Ese día, muchos hospitales locales se llenaron de gritos. Quería mantener en secreto, pero no hay muro que pueda detener el viento. ¿Quién vendió esas cosas? Hijo mío, en tan solo un día más de 200 personas se vieron afectadas, no solo en la sede central, sino también en las diversas ciudades subterráneas de las diferentes facciones. Sin excepción, todos ellos tenían estatus y antecedentes. De lo contrario, la gente común simplemente no podía permitírselo. ¿No sería mejor trabajar duro todo el día, ganar dinero y mejorar su alimentación? ¿Quién tendría dinero extra para comprar eso? Investigador, ¿quién lo vendió? No hizo falta mucho esfuerzo para descubrir que era descendiente de un cheíbal de la ciudad 23. Solo ellos se atreverían a vender algo así. La gente llamó a su puerta exigiendo una explicación. ¿Qué? ¿No está aquí? ¿A quién intentas engañar? ¿Desaparece cuando surgen problemas? ¿Crees que somos fáciles de intimidar? Por supuesto, nadie se creyó semejante excusa. Para algunos esta vez significaba el fin de su linaje. Aunque se reemplazaran las piezas, no serían de su misma especie. Por un tiempo, el asunto se agravó. Todos asumieron que la persona había huido por temor al crimen. De lo contrario, todos los guardaespaldas se habían ido y la casa estaba vacía. Espacio dimensional. Prisión del pecado. El joven blanco que huía por temor al crimen, despertó lentamente y se encontró en un lugar desconocido y encerrado. ¿Dónde es esto? ¿Qué pasó? Silbido. No lo recuerdo. Hacer clic. La puerta se abrió y apareció ante él un viejo conocido, Fred. Para entonces, ya estaba familiarizado con las reglas del lugar. Con impotencia, le dijo a su viejo amigo. No es nada, te ayudaremos a recordarlo. Un momento después. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me pegas? ¿Acaso quedan derechos humanos? ¿Sabes quién soy? Comenzó la rutina diaria de la prisión del pecado. Fred, quien había sido brutalmente torturado por un grupo de personas, ahora tenía que vengarse de otros. Daba igual si eran conocidos o cuán cercanos eran, de todas formas, no eran buenas personas. Simplemente hay que torturarlos, de lo contrario, pasarían hambre durante un día y seguirían siendo golpeados, lo cual era inaceptable. De hecho, esto fue un capricho de Chusien. Originalmente no había planeado hacerlo así, pero ¿quién te dijo que vinieras a la casa de al lado y le dieras asco? Entonces lo siento. Para mayor seguridad, hizo que el ataque pareciera un accidente, por lo que tuvo que montar todo un espectáculo. Ampliar el alcance. Incriminar a alguien. No hay testigos. En la situación actual, esa familia no podría explicarse ni con 100 boucas. No se pudo encontrar a la persona, así que ¿quién les creería? Fue una buena oportunidad para presenciar un espectáculo donde impera la ley del más fuerte. Nada mal. Fue muy emocionante. 27 de marzo. Madrugada. Porque no estaba lejos. Chusien y Duoduo caminaron hacia el departamento de desarrollo. Antes incluso de entrar, vieron a un primer Samdartar del imperio en el que nunca se pone el sol. Estaba rodeado de mucha gente. Buenos días. Mañana. Tras un breve saludo, aquella persona, con su gran barriga, se adelantó a Chusien. No tenían mucho en común. Tampoco eran amigos. En cuanto a Chusien, ni a Andrei ni a los demás Samdartars les importaba mucho. Una persona a cargo de la tecnología no tenía realmente mucho poder real. A diferencia de ellos, tenían un poder considerable. Además, recientemente aprovechando su autoridad para revisar las listas de inmigración, habían acumulado una cantidad considerable de capital. Pensando en esto, incluso caminaba con arrogancia. Al ver esto, Chusien no pudo evitar sonreír. Con gran poder, viene con una gran responsabilidad. Después del trabajo por la tarde. Departamento de Desarrollo, vestíbulo de la primera planta. Chusien se reúne de nuevo con el primer Samdartar del imperio en el que nunca se pone el sol, así como con otro primer Samdartar de Arabia. Al igual que por la mañana, ambos estaban rodeados por un grupo de personas. Sin embargo, estas personas vestían uniformes del Departamento de Seguridad, y los dos llevaban un par de esposas plateadas en las muñecas. ¿Qué pasó?
Oí que se trataba de vender cuotas y salió a la luz. De los 3 Samdarktars, uno no escapó y otro fue arrestado al mediodía. Durante la conversación, todos miraron a Chusien, el único Samdarktar que quedaba. Antes pensaban que su poder era pequeño. Ahora parecía. Él era quien tenía una posición estable. Los que estaban al tanto también sabían que si Andrei no hubiera contado con el respaldo del presidente de la Cámara, él también habría caído. Si eso hubiera ocurrido, prácticamente todo el Departamento de Desarrollo habría quedado aniquilado. Oh, Dios mío, ¿qué pasó? Aunque alguien denunciara la venta de cuotas de inmigración, no debería ser un gran problema, ya que era prácticamente un secreto a voces. A menos que fuera algo excesivo, a nadie le importaría. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? 187 Dios siempre está de su lado. Capítulo 187 Dios siempre está de su lado. En ese momento, la oficina de Andrei se llenó de humo. 3 cigarrillos. 5 cigarrillos. Fumaba como si no hubiera un mañana. Hace unos días todavía celebraba que su puesto fuera muy codiciado, con un poder inmenso y generosos beneficios, no en términos monetarios, sino en los derechos de asignación de recursos que conllevaba, especialmente en lo que respecta a la inmigración. Mucha gente intentó congraciarse con ellos para figurar en la lista. Todo empezó bien, pero inesperadamente en los últimos 2 días ocurrió un incidente grave. Un narcotraficante se dio a la fuga para evitar el castigo. Cientos de personas vieron comprometida su dignidad a causa de esto. Normalmente eso no le preocuparía, pero el problema era que muchas de estas personas estaban en la lista de inmigrantes. Aunque esos viejos carcamales hicieron la vista gorda ante los turbios tratos relacionados con la inmigración, no fueron completamente indiferentes. Ahora bien, que estos inmigrantes, a quienes se les denomina de élite, dieran positivo por sustancias prohibidas en la sangre era como entregarles directamente un cuchillo. ¿Cómo podría salir algo bueno de ello? A esto se suma la necesidad de que alguien asuma la responsabilidad de apaciguar la ira de esos padres. Así, todo el asunto se rastreó desde la ciudad 23 hasta el Departamento de Desarrollo, y 3 Samdarktars fueron apartados así sin más. Si no hubiera tenido al presidente de la Cámara como antecedente, probablemente no habría superado este obstáculo, pero una medida disciplinaria importante era inevitable. Frustrante. Apenas había podido disfrutar de unos pocos bocadillos de carne cuando se metió en tantos problemas. Al día siguiente, 28 de marzo, la reunión de alto nivel de la Administración de Desarrollo Planetario se convirtió en una reunión de 2 personas, lo que hizo que la gran oficina pareciera mucho más vacía. Andrei tenía ojeras. ¿División de responsabilidades? Olvídalo, no me interesa. Estoy muy ocupado. Chusien negó con la cabeza. ¿Intentar involucrarlo? Imposible. Tampoco estaba interesado en participar. Esperamos a que el Parlamento nombre a los nuevos Samdarktars. Al oír esto, ¿qué más podía decir Andrei? No había dormido en toda la noche y un mechón de su cabello se había vuelto blanco por la preocupación. Maldijo en su interior a quien se había escapado. No hay rastro de él con vida. No se encontró ningún cadáver. Causó demasiados problemas. Casi lo arrastró consigo. Al día siguiente los 3 nuevos Samdarktars ya estaban en sus puestos y reanudaron su trabajo, pero en comparación con sus predecesores, cada uno de ellos era mucho más cauteloso. Se vendieron algunas cosas. Se intercambiaron algunas cosas. Hay asuntos que no cambian según la voluntad humana, incluso si tenían miedo, tenían que hacer ciertas concesiones y llegar a acuerdos. Esta era también la razón por la que Chusien era demasiado perezoso para involucrarse. Al mismo tiempo, la ciudad 23 había estado muy concurrida estos últimos días, y muchas personas que alguna vez ejercieron una gran influencia allí estaban siendo tratadas. Los primeros en ser atacados fueron quienes vendían ese tipo de medicamentos. Todos y cada uno de ellos, o bien murieron violentamente en casa o desaparecieron sin dejar rastro. Sumado a los sucesos anteriores, todos dieron por hecho que se trataba de los padres buscando venganza, cortando su linaje. Esto era un lense enorme. Hubo numerosos llamamientos a la calma, pero fue en vano. Un bando exigió el alto del fuego, el otro afirmó que no era culpa suya, pero ¿quién se lo creería? Aunque no haya sido culpa de los padres, podrían haber sido esas personas arruinadas, llenas de ira, quienes contrataron a gente para que lo hiciera. En resumen, todos se lanzaban veneno unos a otros. La situación se complicó aún más durante un tiempo. Claramente esos acontecimientos fueron obra de los subordinados de Chusien. Él había encendido el fuego. ¿Cómo pudo permitir que se extinguiera tan fácilmente? Si no hubiera echado más leña al fuego, ¿acaso esos cientos de personas no se habrían sacrificado en vano? Inicialmente su intención era hacer de este lugar un sitio histórico,
pero no actuó porque aún conservaba cierto valor. Ahora, prácticamente se había utilizado por completo. Información, tecnología, equipos. No faltaba de nada que se pudiera comprar en el mercado negro. Diversos dispositivos de acceso habían eliminado todas las restricciones sobre su tecnología y equipos. Los know-hows espaciales le permitieron reclutar talento en muchos lugares. Información. La gente de la prisión del pecado proporcionó información que prácticamente reveló a sus antepasados, y aquellos a quienes reclutó personalmente también aportaron innumerables datos valiosos. En resumen, la Ciudad 23 había perdido su valor para Chusien. Ahora podría convertirse en historia. Algunas personas también deberían pagar el precio por sus acciones, y esto podría debilitar al enemigo. Matar varios pájaros de un tiro. El 1 de abril, Chusien llegó a la Academia de Ciencias. Como estaba a cargo de la tecnología, con docenas de bases bajo su supervisión, naturalmente tenía tratos frecuentes con dichos departamentos. Tisk tisk. Hace 2 años cuando te conocí, todavía eras estudiante de posgrado. En un abrir y cerrar de ojos, eres Sam Darktar. Si te ascendieron a director este año, no me sorprendería en absoluto. Al mirar a Chusien, el decano no pudo evitar suspirar con emoción. El Departamento de Desarrollo y la Academia de Ciencias estaban al mismo nivel. Un ascenso más lo equipararía al decano. Aunque pensaba que este año era imposible, tenía una extraña sensación, nada parecía imposible para Chusien. Inicialmente pensó que habría problemas para gestionar el proyecto Biosfera 6, pero Chusien lo gestionó de principio a fin sin pedir ayuda en ningún momento. Todo estaba en orden y se cumplieron las normas. Posteriormente el proyecto de la otra orilla fue igual. En cuanto a la gestión, Chusien parecía tener una habilidad innata. Además, la fortuna siempre parecía estar de su lado. Al igual que en esta ocasión, todo el departamento de desarrollo fue prácticamente renovado por completo, pero Chusien permaneció tranquilamente en su puesto, sin una sola mancha en su apariencia. Mira lo preocupada que estaba Andrei, el jefe. Ojeras, cabello blanco, expresión amarga. Cuando fue a la reunión de ayer, casi no lo reconoció. ¿Le interesaría incorporarse a la Academia de Ciencias? Un puesto de vicedecano no supondría ningún problema. Cuando finalice mi mandato, que usted asuma el cargo de decano no debería ser un inconveniente. 188 El mundo es amplio. Capítulo 188 El mundo es amplio. La invitación del decano fue sincera. El Departamento de Desarrollo, en rigor, es un organismo administrativo plagado de asuntos complicados, como en este caso. Es fácil provocar problemas. En términos relativos, la Academia de Ciencias es más pura. Además, una vez que se cierre el agujero de gusano, el valor del Departamento de Desarrollo disminuirá considerablemente e incluso podría enfrentarse al riesgo de disolución. La Academia de Ciencias es diferente, siempre existirá. Ante la invitación, Chusien negó levemente con la cabeza. Gracias, dijo, pero mi trabajo actual es bastante bueno. No dijo nada sobre déjame pensarlo, ya que eso sería como montar en burro mientras se busca un caballo, lo cual no tiene sentido. Sí, la Academia de Ciencias es muy buena. Sin embargo, ¿es malo el Departamento de Desarrollo? No, el hecho de que el Departamento de Desarrollo se encuentre en una situación mala, actualmente no significa que vaya a seguir así en el futuro. Otros creen que el agujero de gusano se cerrará por completo pronto. Pero él puede controlar el agujero de gusano. Se puede decir que el valor del Departamento de Desarrollo está completamente en sus manos, puede abolirlo con un simple gesto o hacerlo prosperar y ser la envidia de los demás. Al estar en una posición de poder, debe cumplir con sus deberes, no hay necesidad de abolirlo. Evidentemente esto último se ajusta más a sus intereses. Pero ahora no, solo insistirá en este asunto una vez que haya tomado el control de la situación. Al ver la respuesta de Chusien, el decano no insistió más. Muy bien, tu futuro lo decide tú. Siéntate, toma un té. Los datos de la 4ª generación de la teoría del gen de crecimiento rápido universal procedentes de la base avanzada de la otra orilla son excelentes, lo habéis vuelto a conseguir. El decano ya estaba paralizado a esas alturas. ¿Sorprendido? ¿Un puesto administrativo de nivel 5 con 20 años? ¿No es eso bastante sorprendente? Podemos empezar con la 5ª generación, dijo Chusien con calma. PFF. El decano escupió un sorbo de té que acababa de oír. La 5ª generación. ¿Es que tu cerebro nunca descansa? Chusien, cálmate. Dean quedó realmente impresionado por esa inteligencia. Si el Departamento de Desarrollo alguna vez se fuera al sur, sin duda ficharía a Chusien. Está claro que su visita de hoy no fue solo para tomar el té. Su expresión se tornó seria. Llevas 2 semanas de vuelta en la Tierra,
e imagino que habrás visto lo compleja que es la situación en la sede central, especialmente en lo que respecta al plan de inmigración. Los promotores son algunos de los magnates occidentales originales. Estas personas no desaparecieron con la catástrofe. En cambio, debido a que inicialmente aportaron enormes cantidades de tecnología y recursos, su influencia dentro del gobierno de los Estados Unidos sigue siendo significativa. El decano explicó la situación actual en detalle. En respuesta, Chu Xian asintió como un joven ingenuo. Oh, ya veo, eso es aterrador, da mucho miedo. Sus palabras y su expresión estaban perfectamente coordinadas. Esto hizo que el decano suspirara con emoción. Este niño es tan inocente. En resumen, dijo el decano solemnemente, no acepten invitaciones para unirse a estas facciones. No quería que Chu Xian se viera envuelto en ese lío. Esa era también la intención de las altas esferas de Gran Xia. La integración global y el patriotismo no eran temas apropiados para tratar aquí. Como anciano, solo podía ofrecer un recordatorio. Bueno, Chu Xian puso cara seria, fingiendo ser un novato. Involucrarse no le interesaba, armar jaleo era mucho más interesante. Tras tratar asuntos oficiales, Chu Xian se levantó para marcharse, y el decano lo acompañó personalmente a la salida. Casualmente conocieron a Liu Uni, vicedecana de la Academia de Ciencias. Hola, le llamo Liu Uni. Chu Xian. Tras intercambiar saludos, el decano compartió la información de Liu Uni. Acababa de asumir el cargo hacía 2 días, un oso polar. Científico, un experto en el campo de la física de altas energías. Tras su partida, el decano comentó: es una persona bastante difícil de tratar, con una personalidad extraña y algo rígida, pero su capacidad es muy grande. No está mal, elogió Chu Xian con sinceridad. De lo contrario, sin alguna habilidad, ni siquiera estaría en su lista de reclutamiento. Hace 2 meses, Liu Uni ya había sido conquistado por la tecnología negra. Su ascenso a vicedecano en esta ocasión se debió a sus habilidades y también a las manipulaciones de sus subordinados, orquestadas por el hijo mayor de Yoe Wai. Debido a su lealtad, el cargo interino se convirtió en permanente. Como jefe del Departamento de Logística de las Fuerzas de Seguridad Terrestres, poseía esta capacidad. Y Liu Uni también fue la candidata elegida por Chu Xian para ser la próxima decana de la Academia de Ciencias. En cuanto al actual decano, no es que no pudiera ser reclutado, sino que su mandato había terminado y no podía ser reelegido. Aunque acababa de ser trasladado, al fin y al cabo era ciudadano de la región de los osos polares. El mandato del portavoz del oso polar también terminaría aproximadamente al mismo tiempo. Antes de dimitir, sin duda apoyaría firmemente a Liu Uni, y todos harían lo que fuera por él, siempre y cuando no estuviera tan ocioso como para convertirse en el mismo en decano. Entonces este puesto le correspondería a Liu Uni. Después de comenzar abril, la frecuencia de los lanzamientos de naves espaciales desde la primera base de vuelos espaciales aumentó de forma continua. Quienes consiguieron plazas abordaron con alegría las naves y se adentraron en el espacio. Para garantizar un transporte eficiente, todo el personal entró en cápsulas de hibernación. Era una escena de gran actividad. El público desconocía por completa esta situación. Mucha gente seguía clamando por irse, pero ya no había una fuerza principal que avivara las llamas. Las facciones de los magnates restaron importancia al asunto, llegando incluso a encubrirlo diciendo que el agujero de gusano era inestable. Además, debido a los sucesos en Ciudad 23, la inmigración, que debería haber sido motivo de alegría, dejó a las principales facciones de magnates con una sensación de melancolía. La gente decía que veía a Dios a diario y surgieron diversos problemas. Originalmente sus únicos oponentes eran los viejos conservadores. Ahora, también contaban con los padres de aquellos que habían caído, causando tantos problemas, y tanto tenían la capacidad como el motivo. ¿Quién más podría ser aparte de ellos? Hay que solucionarlo. Deben solucionarlo. Los puestos vacants podrían usarse para ganarse a la gente, silenciar este asunto y todos obtendrían lo que necesitan. 10 de abril, madrugada. Disputar usar. 10 minutos después, Chu Xian consumió otra mejora mental. El mundo es inmenso, dijo Chu Xian con una risita, mirando el área del espacio dimensional. Finalmente la radio había superado los 10 kilómetros, con un poco de suerte, se había inscrito en el programa de mejora mental 4 veces el mes pasado. Hoy fue la 5ª vez. Su superficie aumentó de 302 kilómetros cuadrados a casi 400 kilómetros cuadrados. Capítulo 189. Nueva autoridad. 400 kilómetros cuadrados. Una radio de más de 11 kilómetros. Si una conductora de un extremo al otro a 60 km por hora, tardaría unos 20 minutos. Bastante sustancial. Al mismo tiempo,
Las nubes en el cielo también tenían más capas, a diferencia de las nubes blancas bajas iniciales, ahora se veían mucho mejor. Ah, cierto, cuando la radio superó los 10 kilómetros, se produjo otro acontecimiento importante. ¿Cuáles son las nuevas autoridades? Después de preguntar, el sistema proporcionó rápidamente una respuesta, y Chusien se sintió cada vez más complacido mientras escuchaba. Muy bien, nada mal. Al igual que cuando la radio era de 1 kilómetro y obtuvo el control sobre el clima, el aumento de la radio a 10 kilómetros siguió agregando autoridades de nivel relativamente bajo. En total había 2. Control de clima, planificación del terreno. De hecho, solo el primero contaba realmente como autoridad, porque la planificación del terreno no permitía cambios arbitrarios en el terreno existente. En cambio, permitió planificar el terreno que aún no se había expandido. Y las opciones no eran muchas. Suelo, terreno rocoso, desierto, montañas. La versión anterior no incluía vetas de mineral metálico, dado que el sistema hace énfasis en esto deliberadamente, quizás esta opción esté disponible en el futuro. Además, el siguiente nivel de autoridad de bajo nivel también experimentó un aumento de 10 veces. Si hubiera sido hace 6 meses, Chusien se habría quejado airadamente. Pero ahora, con la asignación por suerte, la probabilidad de inscribirse en el programa de mejora mental se había disparado. La radio de 100 kilómetros no estaba muy lejos de la realidad. Volvamos a hablar del control climático. Esta autoridad era diferente a la del clima. El viento, las jaladas, la lluvia y la nieve eran las condiciones meteorológicas. Durante un largo periodo fue el clima. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que dentro del espacio dimensional, en diferentes regiones, podía crear diferentes climas. Rápidamente lo puso a prueba. El segundo siguiente, Chusien llegó a una esquina del lugar. Menos 30 grados centígrados. Una brisa ligera. Zas. Un viento frío le rozó la cara al respirar, sintiéndose fresco, mientras que a 500 metros de distancia, era como si existiera un aislamiento territorial. La temperatura allí todavía rondaba los 10 grados. Nada fuera de lo común. 500 metros era también la radio mínima para el control climático. Menos 50 grados centígrados. Menos 100 grados Celsius. Fuertes nevadas. Vendaval de fuerza 8. Si no hubiera sido una forma de vida de nivel 4, podría haber muerto congelado al instante, y todo su cuerpo se habría transformado rápidamente en un muñeco de nieve con forma humana. Alto. Solo fue un pensamiento. El viento amainó y dejó de nevar. La temperatura subió. La nieve acumulada en el suelo se derritió lentamente. Probó con otros climas, y resultaron ser muy buenos. Podría ser seco y caluroso. Podría llover continuamente. Después, rápidamente consultó el mapa de planificación. Aquí, montañas nevadas. Aquí, lago alpino. Aquí, tras planificar el terreno, llegó el momento de las instalaciones correspondientes. Muchas de las plantas y especies de árboles que poseía estaban almacenadas en el banco de semillas. Anteriormente, no existía un lugar adecuado para plantarlas. Ahora, por fin podían ver la luz del día. Algunas de las ardilas que crió también podrían ser liberadas en las montañas. 5 días después, 15 de abril, mañana, Layu acababa de salir de su casa, preparándose para ir a trabajar, caminando por la ancha avenida, cuando de repente levantó la vista y quedó atónito ante la escena que tenía delante. ¿Son esas montañas? Al final de su visión, vio aparecer cadenas montañosas continuas. A diferencia de las minas anteriores, que tenían una forma apilada y carecían de picos magníficos y peligrosos, estas se distinguían a simple vista. Y ante él, incluso había uno que parecía cubierto de nieve. ¿Una montaña nevada? Cielos, si estuviera en la tierra, ¿qué sería una montaña nevada? Todo sería blanco e inmenso, pero este era un lugar donde reinaba la primavera todo el año. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y mucho menos nieve. Ni siquiera había sentido una brisa ligeramente fresca. Por lo tanto, al ver de repente una montaña nevada, sintió una extraña mezcla de anhelo y cariño. Layu caminó por la zona y descubrió que las montañas rodeaban todo el área del pueblo de Baiyun, y que una cuarta parte del área estaba formada por montañas nevadas. Es tan mágico, el reino secreto de la organización se ha expandido enormemente. Tan hermoso, mucha gente se encontraba a orillas del río Baiyun. ¿Qué se discute? Admirativo. Tras presenciar cosas increíbles repetidamente, no pudieron evitar sentir una mayor identificación con la organización del cúmulo estelar. Estar con los fuertes, sin duda fue la decisión correcta, y no muy lejos de la ciudad de Baiyun, en una base temporal. Dios, ¿no estaba aquí hace una hora? Sí,
Pero tras una espesa niebla apareció gradualmente. Un milagro del Creador. Un gran número de personal recién llegado, tras conocer el poder de la organización del cúmulo estelar y los secretos de este pequeño lugar parecido a un mundo. Sus corazones ya habían flaqueado. Capítulo 190 Beneficios básicos. En este momento, en la cima de la lejana montaña nevada, Gusi, el viento frío aullaba levantando copos de nieve, pero estos no se desplazaban muy lejos antes de derretirse con el aire caliente ascendente, convirtiéndose en gahatas de agua y cayendo. Goteo, gaata, las ondulaciones se extienden por la superficie del manantial termal. Estas aguas termales son realmente reconfortantes. Chusien se recostó en el agua, aliviando parte de su cansancio. Aunque ya no tenía que salir personalmente a reclutar gente, seguía estando extremadamente ocupado. Tal y como ahora, terminaba de terminar la construcción del nuevo cuarto distrito de la ciudad de Baiyun. Como ya se mencionó, era necesario reubicar muchas áreas funcionales. Solo quedaron las zonas destinadas a la investigación, la docencia, la vivienda y el ocio. Ya los habían trasladado. La construcción estaba en marcha. Al no contar con suficientes trabajadores de la construcción confiables, Chusien solo podía hacerlo él mismo, lo que también le servía como una forma de entrenamiento mental. Después de estar ocupado durante tanto tiempo, finalmente se terminó. Así que vino a sumergirse en las aguas termales. Gergal, gorgoteo. El agua de manantial brotaba sin cesar de la fuente termal. Los cientos de metros cuadrados de la piscina ya estaban llenos, y el agua sobrante se desbordaba por los bordes. Sin embargo, debido al aire extremadamente frío, se congelará antes de poder reaccionar. Se trataba de una capacidad derivada de la planificación del terreno, que permitía el diseño de vetas de aguas subterráneas para crear manantiales termales aparentemente naturales como este. No fue solo aquí, las demás cadenas montañosas eran iguales. Manantiales, arroyos, cascadas que descienden de las altas montañas, formando pequeños ríos en las llanuras, para finalmente confluir en el río Baiyun. Para lograr un paisaje tan pintoresco, Chusien se había esforzado mucho. Junto a la piscina de aguas termales, al observar la lejana ciudad de Baiyun, notó que estaba algo borrosa debido a la niebla que cubría la mitad de la montaña. Con un gesto de la mano, la niebla se disipó. No puedo parar. Al contemplar las montañas en forma de anillo, Chusien tenía una expresión de impotencia. Cuando el área era pequeña, no le daba demasiada importancia. Ahora que la zona era grande, no dejaban de surgir ideas. Por ejemplo, las montañas circundantes. Chusien planeaba construir allí docenas de villas turísticas, algo que no se habría atrevido a imaginar antes, pero que ahora sí se atrevía a hacer. En su visión, algunos podían ofrecer vistas de hojas de arce otoñales, otras de flores de gardenia, y otros más de vastos baasques de bambú bofetada. Se dio una ligera palmada a sí mismo, sintiéndose un poco eufórico. Pero aún así no pudo resistirse. Después de todo, no le faltaban recursos. Era una buena oportunidad para ofrecer a su gente un lugar de vacaciones. Las recompensas no podrían ser siempre solo contribuciones y puntos, eso era demasiado aburrido. Una vez que lograron avances en la investigación, dejarles viajar y relajarse no fue mala idea. Y, gritó Chusien, aquí, añadimos un nuevo beneficio a partir de ahora, por logros de investigación de grado B o superior, todo el equipo recibirá la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones. Algún día será de segunda categoría. Calificación A, 3 días. Calificación S, 1 semana. Se puede acumular, pero no lo actualices ahora, espera un mes más. Para la innovación tecnológica independiente, se pueden disfrutar todos los beneficios. Para las tecnologías pirateadas, se reducirá a 1/3 de los beneficios. Las villas del complejo turístico aún no se han construido, por lo que anunciarlo ahora no sería apropiado. Por supuesto, una vez iniciada la construcción, los planos podrían estar listos en un día y los materiales podrían llegar en 3 días. Con la mejora del sistema industrial, las capacidades de infraestructura también se han fortalecido de forma sin precedentes. Sí. Su diseño también tuvo en cuenta sus propias consideraciones. Los subordinados de Chusien no tenían vacaciones anuales, y solo un día libre por el festival de primavera. No tenía planos de añadir ni siquiera un día festivo más. Sin embargo, como alternativa, podrían utilizarse como sustitutos de las recompensas vacacionales por logros en la investigación. Algunos podrían preguntar: ¿conceder vacaciones a la gente con tanta facilidad reducirá la eficiencia de la investigación? ¿Cómo es posible? En primer lugar, esto es un incentivo. En segundo lugar, ya se ha comenzado a inyectar el fluido que fortalece los genes, y las capacidades cognitivas adicionales suponen un impulso significativo.
Se puede afirmar que tras una mejora a gran escala, la eficiencia de la investigación ha aumentado en más del 30%, y en el futuro con la popularización de fluidos de refuerzo de mayor calidad, es posible un aumento del 50, del 100 o incluso de varios cientos por ciento. En general, este tipo de vacaciones no afectará la eficiencia de la investigación actual. En cuanto a si los beneficios excesivos pueden generar pereza, no hay de qué preocuparse. En el mundo exterior, un sistema así podría fomentar la pereza. Pero aquí, todos comparten la expectativa, el objetivo y la visión de fortalecer la organización del cúmulo estelar. Impulsados por una enorme motivación, casi todos los investigadores trabajan un promedio de más de 12 horas al día. Chu Xian no es insensible con un grupo de personas tan trabajadoras. Aumentar algunos beneficios hasta cierto punto es algo sin importancia. Una hora después. ¿Cómo fue? Muchas gracias por su invitación. La fortaleza de la organización del cúmulo estelar supera mi comprensión. Liam regresó a la Tierra y se encontró con su antiguo superior, Joe Weil. Ahora se ha unido a la organización del cúmulo estelar. Como beneficio básico, en primer lugar fue recompensado con un fluido que fortaleció los genes. Tenía casi 50 años y ahora se sentía increíblemente bien. Para asegurar esos beneficios también para su familia, Liam, que llevaba muchos años sin mucha motivación, sintió de repente una hulida de entusiasmo ardiente, llena de vigor. De hecho, inyectar un fluido que fortalece los genes a su gente en el extranjero fue un beneficio implementado recientemente. ¿Y si sería descubierto? No. El límite del fluido fortalecidor de primer nivel es también el límite físico de los seres humanos comunes. Los soldados de las fuerzas especiales y quienes realizan ejercicio durante largos periodos pueden aumentar la intensidad de su campo magnético vital hasta el nivel de inyectarse 4 o más dosis de un líquido fortalecedor. Por lo tanto, incluso si hubiera otro anciano de pelo blanco con un detector como en Ciudad 23, sería imposible detectar ninguna anomalía. De lo contrario, Chu Xian no se atrevería a ofrecer tal beneficio por ahora.